El navegante solitario y la isla de la autenticidad. En un mar interminable donde el horizonte desaparece entre el cielo y las olas, un solitario navegante zarpa hacia lo desconocido. No lleva un mapa, ni busca gloria, riquezas o elogios. Su brújula no es un objeto tangible, sino un llamado interno, una voz inaudible que le susurra la necesidad de encontrar un lugar que muy pocos siquiera creen que exista, la isla de la autenticidad. Dicen que esta isla contiene la verdad suprema sobre quién eres realmente, lejos de las máscaras que usas ante los demás y las expectativas que el mundo coloca sobre tus hombros. Pero, alcanzar este lugar no es sencillo. Se necesita valentía para enfrentarse a mares inciertos, rechazar falsas promesas y elegir un camino donde las voces externas te desafiarán constantemente. Esta es la historia del navegante solitario, de su búsqueda para encontrar no solo una isla, sino a sí mismo. Es una historia que encierra una profunda enseñanza, ser fiel a quien eres, sin importar lo que digan los demás. Desde una edad temprana, el navegante sentía un extraño vacío al seguir los caminos trazados por otros. Mientras veía a otros viajeros zarpar con mapas minuciosamente detallados o seguir rutas convencionales, él sentía que estas elecciones conducían a destinos carentes de significado personal. Algo dentro de él le susurraba que su propósito era diferente, único. Una noche, al contemplar las estrellas reflectadas en el agua, escuchó por primera vez la llamada, buscar la isla de la autenticidad. Una meta inusual, incomprendida y, según muchos, imposible. No obstante, el navegante, armado únicamente con su pequeño barco y una brújula interna, decidió obedecer esta intuición y zarpar al amanecer. ¿Qué buscas?, le preguntaron al partir. Algo que no puede ser dibujado sobre un mapa, respondió. En los días iniciales, el viaje fue tranquilo. Las aguas parecían calmas y el horizonte, prometedor. Pero pronto, el navegante se encontró con su primera prueba. Un imponente barco mercante se acercó por el oeste. A bordo, un grupo de comerciantes agitaban joyas y herramientas, pero lo más llamativo eran las brújulas doradas que brillaban bajo el sol. «Viaja con certeza», exclamó el capitán del barco mercante. «Estas brújulas doradas te prometen el camino perfecto hacia la seguridad y el éxito. Sin ellas, te arriesgas a perderte en este vasto océano». El navegante observó las brújulas con curiosidad, pero algo le inquietó. Entendió que estas brújulas aparentemente perfectas no eran neutras, estaban calibradas no para seguir el llamado interno de cada viajero, sino para dirigirlos hacia destinos que complacieran a los demás. Rechazó cortésmente la oferta, agradecido pero firme. «Prefiero la incertidumbre a perder mi rumbo», dijo mientras el mercante se alejaba, incrédulo ante su negativa. Más tarde, el navegante tuvo su segundo encuentro, un barco lleno de risa y música en alta mar. Al timón estaba un carismático trovador que cantaba baladas sobre la importancia de la compañía y el peligro de la soledad. «¿Por qué viajas solo?», preguntó el trovador. «Únete a nosotros. No hay nada más peligroso que el aislamiento. Sigue nuestro curso y olvida ese mito absurdo de la isla». Por primera vez, el navegante dudó. ¿Y si el trovador tenía razón? ¿Y si su soledad no era señal de valentía, sino de obstinación o locura? Pero, mientras las dudas se alzaban como nubes de tormenta, el navegante recordó por qué había partido. No buscaba lo que otros habían hallado, buscaba algo que solo él podía encontrar. Con gentileza, rechazó la invitación y siguió su camino. El viaje comenzó a endurecerse. Las aguas, antes apacibles, se volvieron tumultuosas. El cielo se oscureció, y los vientos rugían como si cuestionaran su determinación. Estas tormentas, más que naturales, parecían reflejar las dudas más íntimas del navegante. «Es absurdo este viaje», pensaba mientras las olas golpeaban su barco con furia. «¿Tiene sentido buscar un lugar que tal vez no existe? ¿Estoy simplemente perdido?». El oleaje representaba las expectativas del mundo, tratando de desviarlo de su curso. Los truenos resonaban como las críticas que había recibido desde que comenzó. El frío mordía como el temor a la soledad. Pero, entonces, algo cambió. En medio del caos, el navegante cerró los ojos y se concentró únicamente en su brújula interna.
Al ignorar el ruido a su alrededor, sintió como su rumbo se alineaba una vez más. Recordó que el viaje no era sobre demostrar algo a otros, sino sobre ser fiel al llamado que siempre había sentido. Las tormentas cedieron. La fuerza de su convicción apaciguó las aguas, y el viento, que antes luchaba contra él, ahora parecía impulsarlo adelante. Finalmente, tras días y noches de incertidumbre, el navegante avistó algo en el horizonte. Una isla. No era una visión gloriosa como muchos podrían imaginar. No tenía montañas doradas ni grandes tesoros físicos. Era pequeña, sencilla, y desde lejos parecía completamente desprovista de adornos. Sin embargo, una poderosa calma lo envolvió al acercarse. El navegante desembarcó y dio sus primeros pasos en la arena. Todo era tranquilo, silencioso, como si la isla misma esperara a que él hablara primero. De repente, una voz etérea, suave pero profundamente resonante, lo saludó. No estás perdido ni encontrado, simplemente eres. Fue en estas palabras donde el navegante encontró la verdad que había buscado durante tanto tiempo. Entendió que la isla de la autenticidad no era un lugar físico. Tampoco era el final de un mapa o la meta de un viaje externo. La isla era un reflejo de su decisión de confiar en sí mismo, de vivir de acuerdo con lo que sentía correcto, lejos de las expectativas o críticas de los demás. La isla de la autenticidad no existía fuera de él, sino dentro. Había sido suya desde el momento en que se negó a seguir brújulas ajenas, cuando eligió escuchar su propio llamado en lugar de unirse al coro de las voces externas. El navegante permaneció en la isla durante un tiempo, contemplando las aguas desde su orilla. Entendió algo esencial: su viaje no había terminado. Las mismas aguas que lo llevaron allí también lo estaban llamando de regreso. La isla de la autenticidad no era un destino final, sino un punto de partida constante, un recordatorio de vivir con fidelidad a uno mismo. Contemplando el vasto océano, pensó en los demás viajeros. ¿Cuántos como él habían sentido el llamado? ¿Cuántos habían sido tentados por brújulas ajenas o desviados por las voces de otros? A ti, que escuchas esta historia, el navegante tiene un mensaje silencioso pero profundo: cada uno de nosotros tiene una brújula interna esperando ser escuchada. Puede ser incomprendido, incluso criticado, pero nunca te llevará al lugar equivocado. Sé fiel a ti mismo y encontrarás tu propia isla de la autenticidad. El video cierra con una imagen del navegante navegando nuevamente, su barco moviéndose con serenidad hacia la siguiente aventura, mientras las olas lo escoltan en su camino. El horizonte, aunque incierto, no le inspira temor, sino confianza. Porque aquellos que siguen su brújula interna nunca están realmente perdidos.